El siguiente tema que vamos a ver es apendicitis aguda. En apendicitis aguda, nosotros tenemos que tomar el signo específico que mi paciente va a presentar, qué tipo de dolor que tiene en la apendicitis, las características semiológicas que estoy encontrando, los signos y síntomas que van a presentar mi paciente de una respuesta inflamatoria y el dolor abdominal, que siempre es un síndrome doloroso abdominal. Entonces, de acuerdo a esto, yo digo, si mi paciente tiene un abdomen agudo, si tiene las características o los signos característicos de una apendicitis aguda, para poder ya corroborar mi diagnóstico. Entonces, cuando yo hablo de un abdomen agudo, esto es lo que decíamos antes, que podría ser un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico, que muchas otras patologías, por ejemplo, como una neumonía, un infarto agudo de miocardio, nos podían dar datos de dolor abdominal. Entonces, nosotros nos hacían confundir muchísimo si realmente mi paciente necesitaba un tratamiento quirúrgico o no. Y de acuerdo a eso, entonces nosotros decimos qué tipo de dolor tiene mi paciente, si es un dolor agudo, cuán grave es, qué intensidad tiene, qué localización, qué característica, si ha atenuado con algún analgésico o se exacerba con algo. Entonces, para esto, para la apendicitis, nosotros vamos a hacer un recuerdo un poco de la anatomía. El apéndice cecal se va a encontrar en la válvula o, mejor dicho, en todo esto, que es el ciego. El ciego está compuesto por el inicio del colon, la terminación del ilion y donde vamos a encontrar dos válvulas importantes. Entonces, todo lo que ven en ese cuadrante es el ciego. Vamos a poner puntero. Entonces, todo esto es el ciego. El apéndice cecal generalmente va a tener un diámetro de 6 milímetros, puede llegar a tener un largo de más o menos un promedio de 10 centímetros. En muchos libros nos mencionan que el largo puede llegar a ser hasta incluso 20 centímetros. Vamos a encontrar una válvula, que es la válvula iliocecal o también denominada válvula de Bowen, y otra válvula que va a ser el seco apendicular en realidad o válvula de Gerlach. Este no es muy constante. Este apéndice cecal generalmente se encuentra 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula de Bowen o de la válvula iliocecal. Entonces, a este nivel nosotros vamos a encontrar el apéndice cecal. Va a estar irrigada a través de la arteria pendicular, que es una rama de la arteria ilial, ¿ya? Y que para nosotros es importante al momento de hacer el tratamiento quirúrgico. Las posiciones que puede estar el apéndice pueden ser preilial, retroilial, premontórica, pélvica, subsecal, paracólica o presecal si es que quieren, y la retrosecal. De todas esas posiciones, en nuestro medio, la retrosecal es la más frecuente, pero según el libro de Anatomy Grace, la pélvica es la más frecuente. Entonces, para nosotros y en nuestro medio, la retrosecal es la más frecuente. La etiopatogenia puede ser, primero que, y la más frecuente, por un fecalito, por este fecalito que va, lo obstruye el apéndice cecal, produce esta cisación a nivel y por lo tanto un proceso inflamatorio. Segundo, hiperplasia linfoide, que esto es muy frecuente sobre todo en niños. Tercero, neoplasias, que es muy raro encontrarlo. Cuarto, restos de frutas o alimentos o semillas que podemos encontrar dentro del apéndice que lo vayan a obstruir. Tercero, bario ingerido en pacientes que se hacen enema de bario, por sobre todo. Y sexto, parásitos, que es más frecuente los parásitos encontrarlos en los niños. Para nosotros entender la patología, la fisiopatología de la apendicitis, primero vamos a recordar que el apéndice cecal, como es una terminación de un intestino, va a estar compuesto por una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Y dentro de estos, además, vamos a encontrar a los vasos linfáticos, a las arterias, a las venas. La función principal del apéndice cecal es producir la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A generalmente se va a producir a partir de la segunda semana después de haber nacido y va a ir disminuyendo a medida que este pacientito pues va creciendo. Entonces, a partir de la segunda semana de que nace este bebé, nace con mucha inmunoglobulina A que está secretada por este apéndice cecal, pero este va disminuyendo y más o menos en la pubertad hasta los 10 años se mantiene con un buen nivel de producción de inmunoglobulina A por el apéndice cecal y a partir de los 10 años hasta los 60 años pues va disminuyendo su producción y por lo tanto ya no tiene importancia el apéndice cecal.
Para entender la fisiopatología, pues yo ya les había dicho la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, y que en estos vamos a encontrar los vasos linfáticos, que van a estar de color verdecito aquí en la imagen, las arterias que son las rojas y las venas que son las azules. Entonces, primero tengo aquí a mi coprolito que viene y obstruye el apéndice secal. Esta obstrucción que va a producir el coprolito, que es uno de los más frecuentes en los adultos y en los adolescentes, la hiperplasia linfoide, que es muy frecuente sobre todo en los niños, ya, lo primero que me va a producir va a ser un aumento de la presión dentro del apéndice o de la luz del apéndice secal, si es que quieren, y este aumento de la presión dentro de la luz, pues me va a producir una obstrucción sobre todo de los vasos linfáticos. Esta obstrucción de los vasos linfáticos me va a producir un edema de todo lo que es la grasa peripendicular y de la pared del apéndice secal. Entonces, esta es mi primera fase de mi apendicitis, la edematosa. Si este proceso no se resuelve, pues sigue aumentando la presión dentro de la luz del apéndice secal y por lo tanto, esto va a producir que las bacterias que son saprófitas inicialmente en este lugar, al no poder ser eliminados por el moco que se produce dentro del apéndice, por la obstrucción que está produciendo, pues me va a producir un proceso infeccioso a este nivel. Y por lo tanto, aquí va a venir mi segunda fase, que es la fase flegmonosa. Si esto no se resuelve, pues ya la presión dentro del apéndice secal aumenta y ya me está llegando a obstruir ahora los vasos venosos. Entonces, esta obstrucción de los vasos venosos va a producir la congestión vascular y va a empezar a aumentar el proceso inflamatorio peripendicular. Seguimos en la fase flegmonosa. Si este proceso no se resuelve, pues la congestión vascular sigue aumentando, la presión intraluminal sigue aumentando y ahora hay una obstrucción de los vasos arteriales. Y esta obstrucción de los vasos arteriales ya me va a producir la gangrena o la necrosis de diferentes lugares de la pared apendicular. Entonces aquí viene mi tercera fase de la apendicitis, que es la fase gangrenada. Si este proceso no se resuelve, pues la presión intraluminal aumenta y termina perforando la pared del apéndice secal y viene a la cuarta fase, la perforativa. Entonces, aquí podemos ver las cuatro fases de la apendicitis, la edematosa, la flegmonosa, la gangrenada y la perforativa. Nosotros tenemos que saber cuánto van a durar cada una de estas fases. La fase edematosa generalmente dura entre 4 y 6 horas, la flegmonosa dura de 6 a 8 horas, la gangrenada dura hasta 12 horas y la perforativa hasta 24 horas. Esto es importante que yo lo sepa porque al momento que mi paciente viene con un cuadro característico de una apendicitis aguda, pues yo le tengo que preguntar desde cuándo le está doliendo para ya tener una imagen de saber en qué fase de apendicitis está mi paciente y de acuerdo a esto, pues planear mi tratamiento quirúrgico. Entonces, mi apéndice secal, que es la terminación, generalmente va a producirse un proceso infeccioso la mayor parte de las veces por Escherichia coli. ¿Por qué? Porque esta es una de las bacterias más frecuentes en todo lo que es el colon. Pero también podemos encontrar infección por Bacteroides fragilis, que es otro de los más frecuentes. Las triadas clínicas que mi paciente va a presentar, la principal es la triada de Murphy. La triada de Murphy que tiene dolor en el cuadrante inferior derecho o en fosílica derecha, fiebre y náuseas y vómitos. También podemos encontrar la triada de Dullifoy, en la cual va a tener defensa muscular en la fosílica derecha, hiperestesia cutánea en la fosílica derecha y dolor o punto de McBurney positivo. Entonces, todos los pacientes, o una gran mayoría, mejor dicho, de los pacientes, vienen con una cronología de Murphy más anorexia. La cronología de Murphy prácticamente es que mi paciente va a sentir dolor en todo lo que es el epigastro y mesogastro, que este dolor va a ser un dolor visceral, que quiere decir que es un dolor mal definido, un dolor que mi paciente no lo va a poder indicar con un dedito dónde exactamente le está doliendo. Y generalmente es un dolor tipo cólico y que posteriormente de este dolor pueda acompañarse con deposiciones líquidas, con náuseas, vómitos, alzas térmicas y después de generalmente 8 horas, el dolor va a migrar a fosíliaca derecha. Migra a fosíliaca derecha y se vuelve en un dolor, ya deja de ser un dolor visceral y se vuelve en un dolor somático. Y quiere decir que es un dolor bien localizado.
Entonces, además, mi paciente a todo esto va a referir, no va a, va a referir que tiene anorexia, o sea, que no tiene apetito. Tenemos que hacer los signos, que es uno de los más conocidos, el signo de McBurney, que va a ser nosotros hacer una línea que va a ir desde la espina ilíaca anterior superior hacia el ombligo, la dividimos entre tres y la unión del tercio externo con el tercio medio, ahí es el punto de McBurney. Si nosotros le presionamos ese nivel y mi paciente tiene dolor, es un signo de McBurney positivo. Y si hacemos una descompresión brusca a ese nivel, es un signo de rebote positivo. Entonces ahí le están haciendo un examen físico y una descompresión brusca y vean cómo mi paciente va a referir dolor en fosa ilíaca derecha. Así como están viendo en la imagen, así se debe hacer la descompresión brusca. El paciente se debe mover para ver si realmente nosotros lo estamos haciendo. Esta descompresión brusca que ustedes están viendo que ahorita se está haciendo en fosa ilíaca derecha, si yo le hago en cualquier otro cuadrante del abdomen y es positivo, cambia su signo. Ya no es un signo de Bloomberg positivo. Ahora, si en fosa ilíaca izquierda, en flanco izquierdo o en hipocondrio izquierdo tiene dolor o hay descompresión brusca positiva, su nombre es llenado de Musi. Entonces sería maniobra de llenado de Musi positiva. También tenemos otros signos, como es el signo del psoas, el obturador, el de Robson, Dunphy y el de Lance. El signo del psoas, como ustedes están viendo, este es el músculo psoas, ¿ya? Y que generalmente, si nosotros le hacemos poner en decúbito lateral izquierdo a mi paciente, le hacemos una flexión de la cadera, flexionar hacia atrás, y mi paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha, es porque este músculo, al hacer ese movimiento, hacemos que se hipertrofie, y al hipertrofiarse, toca o empuja al apéndice secal y produce una irritación peritoneal. Entonces, generalmente es característico en pacientes que tienen apendicitis en posición retrosecal. El signo del obturador es este, el músculo del obturador, en la cual nosotros ponemos a mi paciente en decúbito supino, le hacemos doblar la pierna en 90 grados o una flexión de todo lo que es la pierna en 90 grados, luego doblamos la rodilla en otros 90 gramos y hacemos una rotación interna del muslo y una rotación externa del pie. Y si mi paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha o en la pelvis, o en hipogastrio, mejor dicho, es sugerente de una apendicitis en posición pélvica. El signo de Robson es presionarle en fosa ilíaca derecha y que mi paciente refiera dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces nosotros presionamos en fosa ilíaca izquierda y al presionar hacemos que los gases se recorran a través de todo lo que es el colon ascendente, transverso, diré descendente, transverso y ascendente. Y esta movilización de gases llega al a todo lo que es el ciego y por lo tanto le produce dolor en fosa ilíaca derecha. Es característico de apendicitis. Signo de Dunphy, le hago toser a mi paciente y si al momento de toser mi paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha, es positivo. El punto de Lance es hacer una línea entre espina ilíaca anterior superior derecha a izquierda. Hacemos una división de esta línea en tres, la unión del tercio externo con el tercio medio, allí es el punto de Lance. Si mi paciente tiene dolor, es un signo de apendicitis. Exámenes que vamos a pedir auxiliares para poder complementar nuestro diagnóstico es el leucograma, donde vamos a ver los leucocitos elevados, pero además vamos a ver una desviación izquierda, que quiere decir que mi paciente va a tener sobre todo los polimorfonucleares elevados. Entonces nos va a referir en neutrófilos o segmentados elevados y nos va a ayudar sobre todo para esto, para la escala de Alvarado, para poder hacer nuestro diagnóstico. Le vamos a pedir un PCR positivo. El PCR positivo es un indicador de que hay un proceso inflamatorio o infeccioso agudo y que además se eleva sobre todo a partir de las 12 horas. Entonces nos ayuda a poder hacer el diagnóstico de una apendicitis y le vamos a pedir un examen de orina. El examen de orina es sobre todo para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque mi paciente puede estar con una infección urinaria y nosotros estar sospechando que tiene una apendicitis. Generalmente una orina normal va a ir más a favor de que mi paciente sí efectivamente tiene una apendicitis.
Entonces, la escala de Alvarado es esta, que nosotros la dividimos en síntomas, signos y laboratorios. Dentro de los síntomas vamos a tener el dolor migratorio, que va a valer un punto, la anorexia un punto, náuseas y vómitos un punto. Dentro de los signos, el dolor a la presión o punto de McBurney positivo es 2 puntos. El rebote positivo, un punto. Fiebre, un punto. Los leucocitos con desviación izquierda, los leucocitos 2 puntos y la desviación izquierda un punto. Todo esto va a sumar 10 puntos. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo a todo paciente que sospecho que tiene una apendicitis, pero no estoy segura si tiene una apendicitis o no, y que si sé que si lo mando a su casa y después de, no sé, 12 horas o un día viene este paciente complicado con una peritonitis, es muy probable que venga y diga, doctor, usted me ha mandado a mi casa, no me ha dicho que tenía apendicitis, incluso me ha dado analgésicos y me he complicado por su culpa. Entonces, para evitarnos ese problema, esta escala de Alvarado les sirve hartísimo porque ustedes les sacan su escala de Alvarado y si su puntuación les da entre 0 y 3, tiene bajo riesgo de tener apendicitis. ¿Qué es lo que le dicen a su paciente? Vaya a su casa y en 12 u 8 horas regresa. Regresa, le hago un nuevo examen físico para ver si realmente tiene una apendicitis. Pero en estas 8 o 12 horas que se va a ir a su casa, no se tiene que automedicar con ningún analgésico. En caso de que tenga nuevamente dolor, pues viene inmediatamente. Si su Alvarado le sale entre 4 y 6 puntos, tiene un riesgo moderado de apendicitis, es dudoso, no lo voy a mandar a su casa, lo voy a mantener internado en observación y en 8 a 12 horas le voy a hacer una nueva ecografía y un nuevo leucograma, un leucograma y PCR. Esto para confirmar mi diagnóstico. Y en esas 8 a 12 horas que yo lo voy a mantener internado, lo voy a mantener NPO y solamente con hidratación. No le voy a poner ningún analgésico. Y si mi puntaje me sale entre 7 y 10 puntos, tiene alto riesgo de hacer apendicitis y por lo tanto ya le tengo que programar una apendicectomía para decir a mi paciente si estoy casi segura de que tiene una apendicitis. Entonces, el diagnóstico va a ir con los síntomas, los signos que vamos a encontrar, los exámenes auxiliares que he pedido y a todo esto complementamos nuestro diagnóstico. La ecografía es uno de los mejores para poder hacer el diagnóstico a nuestro paciente, pero lamentablemente es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente tiene una apendicitis, pero decide no gastar mucho y se va a una campaña, qué sé yo, en Coroico, digamos, donde están estudiantes haciendo las ecografías y un estudiante que no es muy capo, pues le ha hecho la ecografía y no ha logrado hacer un diagnóstico y viene con ese resultado, pues nosotros no nos podemos confiar de la ecografía. Por eso es lamentablemente operador dependiente. Así como le puede hacer un ecografista capo, le puede hacer un ecografista que no es muy capo. Entonces, por eso su sensibilidad y especificidad baja. La tomografía, en cambio, no es tan operador dependiente. En realidad el mejor examen para poder hacer su diagnóstico, porque su sensibilidad y especificidad es más del 90%, pero lamentablemente las tomografías no nos traen con el informe. Entonces, para poder nosotros hacer el diagnóstico por tomografía, tenemos que saber leer las tomografías. Diagnósticos diferenciales, nosotros lo vamos a tener de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si son pacientes adultos, tenemos que además hacer un diagnóstico diferencial con una infección urinaria, una nefrolitiasis, un hematoma de la vaina de los rectos. Si es un niño, nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con adenitis mesentérica, gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal, divertículo de Meckers, torsión testicular. Si es una paciente mujer en edad fértil, le tengo que hacer un diagnóstico diferencial con quiste de ovario, dismenorrea, endometriosis, embarazo ectópico, torsión ovárica, enfermedad pélvica inflamatoria. O si es un paciente adulto mayor, tengo que poder sospechar además de una neoplasia o una diverticulitis aguda. Si es un paciente inmunosuprimido, también te podría sospechar de una tiflitis, una enterocolitis o neutropénica. Cuando mi paciente viene con una complicación como una peritonitis localizada, decimos peritonitis localizada cuando hay un proceso además purulento o una colección purulenta en un solo cuadrante. Peritonitis generalizada son cuando dos o más cuadrantes están con esta colección. ¿Ya? El tratamiento, generalmente ya cuando es una peritonitis localizada, pues hacemos la apendicectomía, lavado y drenaje y antibióticos. Cuando es una apendicectomía o una apendicitis generalizada, le tenemos que hacer además antibióticos biasociados o triasociados. Le dejamos a nuestro paciente, hacemos controles con ecografía o tomografía
Además, después de todo esto, y tenemos que ver que el tejido circulante alrededor del apéndice no esté afectado. La apendicectomía prácticamente consiste en que nosotros vamos a tomar el mesopendicular, donde está la arteria pendicular, y la vamos a ligar hasta llegar a la base del apéndice. Y en la base del apéndice vamos a ponerle una ligadura y vamos a seccionar y hacer un exéresis de todo el apéndice secal. Una vez que ya tenemos nuestro muñoncito, pues vamos a confeccionar nuestra jareta para invaginar el muñón. Y de esta forma, también es el mismo procedimiento por la paroscopía. Hacemos una sección y ligadura de todo lo que es el mesopendicular hasta la base del apéndice. Una vez que tenemos la base del apéndice, la ligamos o le ponemos un clip y ya hacemos el tratamiento del muñón, que es prácticamente cauterizar todo lo que es la mucosa. Complicaciones que puede tener un paciente postoperado de apendicectomía es la piloflebitis. La piloflebitis, que es la migración de un trombo séptico o un trombo de bacterias, si es que quieren, que este trombo va a migrar a través de los vasos arteriales, sobre todo a la vena porta, y nos va a producir abscesos hepáticos. Entonces, esa es una de las peores complicaciones que puede tener nuestro paciente con postoperado de apendicitis. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta?